a comenzar yo muy brevemente y tratando básicamente de explicar por qué escogimos este enfoque de la charla del día de hoy. Trabajando con guionistas de muchos países hispanoparlantes, yo crecientemente siento, y imagino que tú también, Jorge, que muchas veces hay la influencia de los deberes seres y de los machotes preconcebidos. Machotes preconcebidos, el primer punto de giro, el segundo punto de giro, y, y que yo creo que no solo no funcionan, estoy hablando ya de una manera muy personal, ¿no? No solo no funcionan, sino que terminan redundan en una manera muy mecanicista de hacer un guión, que es como si se viera y se pensara desde afuera. Y eso se ve y se siente. Es un guión en donde las escenas están punteadas, y aunque pasen las cosas que tienen que pasar, da la sensación de que no están desarrolladas. Uno lo lee y la madre mata al niño, pero como si fuera necesidad mecánica. Nos estamos acercando al punto de gira segundo, tenemos que llegar al momento cúspide del guión. Pero la escena, de alguna manera, no respira, no tiene su ritmo, no tiene su aire. Estos son conceptos que cuando uno lo dice, en general, provoca unos ojos súpitos que te voltean a ver diciendo yo no sé de qué demonios me habla esta mujer. Pero cuando hablo del ritmo, el aire y la respiración interna de cada secuencia y la suma de cada secuencia del guión en conjunto, me refiero a algo que no está en ningún manual, y que no solo no está en ningún manual, que es antípoda a la concepción predeterminada de los manuales, a seguir la idea de que tenemos que tener un antagonista y un protagonista claros y definidos, de que tenemos que tener 3 actos con una duración específica de X número de páginas. No, yo creo que por todo lo contrario, y yo pretendo que en cada uno de ustedes, cuando trabajo con estudiantes o con el público amplio en general, cuando nos acercamos a una obra cinematográfica la consideremos única, un universo en sí aparte y cerrado, un universo tan específico como los paisajes de la Umbria que están atrás de los cuadros del Perugino, un universo autocontenido que impone sus reglas, en donde el que escribe decide cómo va a funcionar ese universo. Así como Dios dijo que se creaba en 7 días y fue dando las pautas de cuáles son los reinos y cómo va a funcionar, y a partir de ese momento crecer y multiplicaos, bueno, el guionista tiene que convertirse en un demiurgo, en un dios, tan creador como el dios del Génesis, y reformular e inventar un universo que tiene sobre todo reglas que lo ordenan. En ese sentido, platicando con Jorge Goldenberg, él proponía este tema. En realidad... Bueno, el tema que tú vas a proponer. Sí, sigue. Sí. No, sí, el tema va a girar, sin duda, alrededor de lo que acaba de decir Pasalicia. Lo que quisimos, por eso hemos elegido 2 fragmentos de 2 películas de procedimientos narrativos, gramática o poética, como les guste calificarlo. A ella le gusta gramática, yo prefiero hablar de poética, radicalmente diferentes, para que esto que acaba de decir Pasalicia, de ver cómo funciona esto, de que un narrador cinematográfico, guionista, director, etc., propone un universo, propone unas reglas, y cómo estas reglas que él propone construyen universos verdaderos, así sean reglas radicalmente diferentes, como era el universo narrativo de Glauber Rocha, película Dios y el Diablo en la Tierra del Sol del año 64, del siglo pasado, lo digo y me pongo colorado. De mediados del siglo pasado, de mediados del siglo bueno, pasado. después de mediados del siglo Sí. pasado, y se me caen las medias, a una película
como La Ciénaga de Lucrecia Martel, que es una película del año 2001. Es decir, son poéticas radicalmente diferentes, donde lo que creemos nosotros que puede ser interesante de descubrir o de pensar, con qué materiales, con qué rigor en cada uno de los lenguajes, cómo cada uno de ellos inventa sus propias reglas narrativas, y reglas supone, tengo permiso para muchas cosas y no tengo permiso para otras. Pero no están fuera del proyecto, están en el interior mismo de cada proyecto, así sean dos poéticas radicalmente diferentes como la que vamos a ver. Entonces, como no teníamos tiempo ni queríamos abusar de la paciencia de nadie, hemos elegido dos fragmentos. El final de Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, serán unos 10 minutos, y el comienzo de La Ciénaga. Y luego diremos alguna cosa y ustedes preguntarán lo que quieran, y si nosotros somos capaces responderemos algo medianamente coherente. Una cosa muy curiosa que no me di cuenta cuando las elegimos, porque surgió un poco al azar, que habíamos elegido dos películas que en ambos casos hablan del apocalipsis de cada uno de los dos mundos, y en uno en medio de la sequedad extrema y en el otro en medio de la humedad extrema, ¿no? Pero en ambos casos, una hija de la Revolución Francesa y otra hija del medievo, son... no me había dado cuenta que estábamos hablando en ambos casos del apocalipsis, ¿no? Sí. O de un posible apocalipsis. Bueno, de la destrucción del mundo. De un mundo. Sí. De un mundo. Sí. Sí, Sí. son dos mundos, por lo menos a mi juicio. Ah, no, totalmente. Vamos a pelearnos un poco. A fuerzas. Ok. Bueno, no creo que es bastante evidente la diferencia radical de materiales con los que trabajan uno y otro autor. Digo, más allá de lo que en el caso de Glauber, interrúmpeme cuando Sí, te cuando dé la esté, gana. cuando quiera pelearme contigo. Bueno, más allá de todo lo que Glauber Rocha había teorizado respecto del cine latinoamericano, de la necesidad de determinado cine, incluso le dio un nombre, la estética del hambre, pero en un sentido que excedía y sigue excediendo, si uno lee los textos de Glauber Rocha hoy, la mera, un elemental nivel de protesta social. Él decía que la estética del hambre era la subversión del tratamiento de la imagen en el cine, era la estética del hambre, la subversión del tratamiento del sonido, el cambio radical de paradigmas en los lenguajes. Más allá de lo que, como en todos los casos, cuando hay un manifiesto, cuando hay algo manifiestamente se cumple o no se cumple, si las intenciones se verifican en el plano de la influencia social de determinada opción por el cine o no, que es un tema de que no quisiera Perdón, entrar. voy a hacer, te juro que no es provocadora. Sí, No, sí, no te entendí este último párrafo. Porque, digamos, Glauber Rocha, de alguna manera, en su teoría, propone el cine como un instrumento de cambio. Sí, ok, sí. Entonces, más allá de que ese cambio se haya verificado o no, que el cine haya servido o no para ese eso, cambio, sí. Yo creo que sí, efectivamente, él subvirtió reglas, subvirtió la corriente dominante del cine en su época. Sí. Y no la subvirtió por el lado del populismo más primario, no la subvirtió por lo que se llamó en la época la pornomiseria, que era como un hijo bobo del neorrealismo italiano, que sostenía que mostremos esto, entonces habrá una toma de conciencia. No, él se escribe en otro territorio, se escribe en el territorio que, digamos, en el teatro había abierto Bertolt Brecht, en una poética de no identificación. Él no quiere que el espectador se identifique, se proyecte, tenga una relación empática con sus personajes. Él pretende una relación emocional racional
con lo que se Sí. está proponiendo. Dime. Sí, no, es más, no tiene personajes. No, Tiene leyendas para ser contadas que se están viendo en escena. en todo caso tiene Ah, dos personajes protagónicos, son sí. Rosa y Manuel, pero que en alguna medida son la condensación de esto que tú dices, Sí, en verdad. vamos, en realidad lo que estamos hablando es vivo para ser contado y soy contado y por eso estoy vivo y por eso estoy en la pantalla, ¿no? Exactamente. No hay un procedimiento naturalista. La verdad, se supone que todos nosotros, cuando construimos un discurso cinematográfico o un discurso literario, perseguimos, en todo caso sería una utopía que yo suscribiría como tal, sin muchas dificultades, que de nuestra escritura, de nuestro cine en este caso, emergiera una verdad que estuviera en pantalla por derecho propio, no en el lugar de, no que lo que yo ponga acá en pantalla no sea el soporte o meramente el soporte de una idea, sino que a través de los materiales concretos, en el caso de Glauber, que puede articular desde sagas populares como el relato de la muerte del cangaceiro Corisco, que es el final, con música de alta elaboración, como es la bajiana de Héctor Villalobos, que pone antes, y construir un mundo que es verdadero acá, que no tiene que pedir permiso a ninguna disciplina como la sociología, ni la psicología, ni nada, para estar vivo y ser verdadero en pantalla. Esto es lo que me parece ejemplar, no porque la película me parezca ejemplar, que me lo parece, pero eso es otra cosa, sino como reflexión. Sí. Y que además se apropia de cosas muy distantes. Se apropia, por un lado, de un discurso absolutamente de herejías milenaristas medievales, totalmente, que han estado muy presentes en la América Latina y muy mal miradas por nosotros mismos. Es como si nos avergonzáramos de nuestros movimientos milenaristas y los degradamos a revoluciones sociales, que es una pena, porque tienen más aliento. Movimientos milenaristas es durante la Edad Media, cuando se aproximaba el milenio, el año 1000, Europa fue recorrida, además 1 o 2 siglos después, pero comprimido en el tiempo, es más o menos a la vuelta de la esquina, por el terror de el mundo se va a terminar. Como el mundo se iba a terminar, surgieron 1, 2, 7, 26 herejías que modificaban el cristianismo, entonces era nada más cristianismo, lo modificaban y creaban realidades subversivas. Por ejemplo, la de los cátaros, es el cuerpo es pecado, todo lo que hace con el cuerpo me lleva a pecar, para no pecar tenemos que suicidarnos. Y se suicidaban en piras colectivamente 2.000 personas en un pueblo una noche. Bueno, estos movimientos fueron muy abundantes en Europa del este y del oeste, en los años del año 1000 después de la peste negra. Y aparentemente no tienen nada que ver con América Latina. Y sin embargo, uno ve acá el concepto religioso y la frase final, ¿no? Ni con el diablo ni con Dios, es cuando se empieza a crear un mundo, un cosmos que subvierte y que es distinto al de la ortodoxia. Yo nada más decía, afortunadamente, como han sido mal mirados, han sido mirados a través de la sociología. Sí, han sido mirados a través de, digamos, históricamente, también a través de las construcciones ideológicas con las que se abordó la independencia de América. Sí. Es decir, que eran construcciones, por un lado, de la Revolución Francesa, con categorías que tal vez no podían dar cuenta de lo específico de cada fenómeno. Bueno, acá por supuesto en la película de Glauber faltó toda la parte del santón, de Sebastiaula, porque los personajes van buscando la salida a esa realidad insoportable que era la realidad del nordeste brasileño,
y le van buscando por la religión, a través de un santón, por el bandidaje, que es el cangaceiro, que es una especie de fallido Robin Hood, una especie de Robin Hood fracasado como tal, porque es muy cruel y es muy ambicioso, pero al mismo tiempo era visto por ciertos sectores como una especie de liberador. Ahora, lo que más me importa, por lo menos que me obsesiona, es cómo con materiales que no tienen nada que ver con los materiales de segunda película, acá se crea un mundo verdadero. Es decir, que no hay garantías. Quiero decir, no hay un umbral que yo pueda decir, bueno, yo voy a cotejar el plano en el que se ven las cabras atravesar el cuadro en el certado, con lo que por comodidad llamamos la realidad. Como si nosotros pudiéramos dar cuenta aprender la realidad como conjunto total, etc. Entonces digo, si este plano se parece a lo que por comodidad llamamos la realidad, es verdadero. Y si no, sería falso. Este razonamiento es falso. Y no solo eso, así como se parece a los movimientos milenaristas, tiene una cercanía a un fenómeno de la época, un coetáneo, que es el spaghetti western. Digo, lo estamos viendo, es exactamente el spaghetti western, y uno tendría todo el tiempo la tentación de decir, carajo, pinche Glauber, estás copiando, ¿no? O lo copiaron. O lo copiaron. Básicamente, además, porque el spaghetti western recoge cabalmente el sentido épico. El spaghetti western se maneja igual que la religión y los movimientos milenaristas en el bien y el mal absoluto. Cuando llega Henry Fonda a matar al niñito en Érase una vez en el oeste, Henry Fonda es la encarnación perfecta del mal. Y cuando, no James Stewart, el otro, Gary Grant, se enfrenta al pueblo dijo, es que como cambiamos los nombres, en México es a la hora señalada. Gary Cooper. Gary Cooper. Y a la hora, High Noon. Solo ante el peligro, High Noon. Es la encarnación de Dios. Normalmente el western, por épica, por reglas lógicas de épica, tiende a moverse en el hemisferio de lo religioso. Y Glauber lo calcula y lo recoge, no solo en la geografía, no solo en los vestuarios, no solo en la idea del duelo final que caracteriza a todos los western, lo recoge de una manera en la que en ningún momento dices estoy viendo un western. No, Digo, claro. estoy viendo a alguien que emula un western o que copia un western. ¿No? Bueno, esto lo decimos nosotros, ustedes tienen todo el derecho de no estar de acuerdo, y de contradecirnos, de impugnarnos. Sí. Sí. No, yo intento, bueno, me dirijo más a Jorge Dorenberg, en una película argentina relativamente reciente, de volver a estas raíces, de hecho, del spaghetti western, del milenarismo, que es Abayay. Hay algo de Abayay. Sí, hay algo de esto, sin duda, de recoger, porque, y esto es lo último que voy a decir de la película de Glauber, que es un lamento, es decir, a mi juicio, esto no tiene ningún valor científico ni sociológico, pero me da mucha pena que la tradición de un cine épico, de un cine de distanciamiento, de un cine ambicioso, en ese sentido, no haya cuajado en nuestro cine, por muchas razones. Son muy excepcionales los intentos como Abayay en nuestro cine de recuperar lo que podría haber dado lugar a no digo una tradición, pero por lo menos a una corriente, para ser modestos. Una corriente que enfrentara un discurso sobre este universo en el que estamos, desde materiales que no sean los del naturalismo, que no sean los del discurso televisivo, que no sean los del discurso miserabilista, en el mejor de los casos, o los del discurso sentimental. De eso se trata. Y se dieron algunos casos,
en el caso del cine mexicano se dieron Se dieron. algunos casos. Lo que pasa es que por la época, finales de los 60, principios de los 70, la ideología se comió a la película, ¿no? La ideología sí, y el folclore. Bueno, pero en Glauber hay mucha ideología. Muchísima. Muchísima. Pero logra construir por eso, encima, el sí. superador Cuando tú dejas, Glauber es un sí. superador de un discurso Sí. ideológico siendo Sí, profundamente pero- ideológico, Pero, ¿no? pero Sí, no se pero- subordina al discurso. Pero el problema con Glauber es que Glauber es un heterodoxo. Glauber no pone los dos pies dentro de los carriles que marcaba, digamos, para hablar con propiedad, Como el, Solanas, como el cine de Solanas. ¿cómo? No, como No, el pero- cine Solana, como el cine oficial Exacto. progresista Sí, de la latinoamericano, época. para Y- decir y las por cosas ejemplo, como son. hay muchas películas cubanas que intentaron hacer esto, pero ahí sí, subordinando la estética de la película a lo que tengo que decir. A las circunstancias, Lo- absolutamente. no estoy hablando de censura, sino tengo que hablar del imperialismo yanqui y la recuperación de la identidad, por decir algo. Entonces, toda mi construcción estética se subordina y se pone a disposición de el descubrimiento de la verdad sociológica que estoy diciendo. Eso pasó muchísimo en esas épocas, incluso con cine que pretendía emular en las alturas de Glauber, que quería hacerlo. Y no, bueno, Bueno, claro, yo pienso, sí. de todos modos, para ser un poquito más preciso, Glauber fue un maldito, ¿eh? Sí, Fue un maldito para todos. Fue un maldito para los distribuidores gringos, fue un maldito para el cine latinoamericano. No era un tipo fácil de encasillar. Es más, de pronto apareció apoyando a un general un general golpista brasileño bajo ciertas condiciones, un tipo de una tremenda independencia. Y yo no estoy haciendo un juicio de valor, quiero decir, que su estética que él enunció no estaba colgada de la consigna de la semana. Quiero decir, Ajá. había una mirada sobre el mundo, como Tierra en Trance. como Terra en Trance, Sí. que es una película radical en ese sentido, es más radical que esta, que es su modo de mirar el mundo, que no se subordinaba a la consigna de circunstancias. Luego podías discutir con él su modo de mirar el mundo, bueno, es otra cosa. Pero lo tenía y tenía los materiales con los cuales construir esa mirada. Sí. Como los tiene Lucrecia. Primeros 3 minutos de la película. Los de la cama cuando, De o la las cama copas, sí. y el ruido. Ujú. Claro, el ruido es fantástico. Porque de la misma manera como el pastizal y el viento en Glauber, ¿no? Y en México le diremos el huizachal, ¿no? Sí. El huizache, las plantas estas con espinas, nos dan un infinito que ahoga. En el caso de Lucrecia, los ruidos nos dan un mundo que está encerrado detrás de la barda. Eso es fantástico, ¿no? Y cómo a lo que han llegado es a un fin del mundo por inmovilidad. No es la búsqueda de la muerte épica, es sentado espero la muerte que nos llega, ¿no? Es realmente hermoso. Digo, Sí, no, yo coincido con tu mirada. Y cómo elige sus materiales también. Porque tampoco es un discurso sociológico. Yo no puedo reducir la película de Lucrecia a un análisis de lo que son las clases, digamos, las clases poseedoras de las provincias en la República Argentina y su decadencia. Esto no es una ilustración, esto es un mundo. Que yo lo perciba como decadente, que yo lo perciba como terminal o apocalíptico, como dice bueno, esto, apocalíptico, el fin del mundo. el fin del mundo, Sí. es otra cosa. Pero ella no es que Lucrecia se leyó un manual de sociología, estudió los hábitos de las clases altas de las provincias del noroeste argentino, cómo se comportan. No. Elige sus materiales, sus imágenes, sus sonidos. Sí, porque además inmediatamente después de lo absolutamente cotidiano
que es esos sonidos que, como decía Goldenberg, los sonidos de una resaca en la madrugada, ¿no? Vamos, Sí, después sí, de era haber eso. bebido, me levanto al día siguiente y son esos Son los chirridos de las puertas de las sillas. Junto con eso, inmediatamente junto con eso, hay la cacería a la vaca, ¿no? Una vaca a la que aparentemente lo hacen de una manera, Sí, por encuentran crueldad gratuita, la dejan morir en la ciénega, ¿no? No es, además a una vaca, que es un animal doméstico, o sea, la transgresión de la regla, ¿no? Sí, sí, Luego, está ahí. A mí lo que ah, me golpea, ujú, claro, tal vez porque conozco toda la película, seguramente ustedes también, pero recuerdo la experiencia cuando la vi por primera vez, que esa imagen de esos chicos, porque es un sí, chico el que sí, va sí, con la tienen 12 escopeta, años, sí. es un niño que va y que se para ahí frente a esa vaca empantanada Ajá, y demás. Acá hay peligro. ajá. Acá va a ocurrir algo catastrófico y no termina de ocurrir. Siguen bebiendo y siguen Y la bebiendo. verdadera catástrofe no está afuera de la barda, está Está adentro. adentro de la barda. La historia que nos están contando, el universo, para volver a la parte de la que hablaba Jorge al principio, esa poética, ese universo que se va a construir, está invariablemente puertas adentro. Y puertas adentro saldrán eventualmente, pero las tensiones, la mierda, los odios, esos las preciosas pinceladas, ¿no? Por ejemplo, ese diálogo que sintetiza la tensión de clases sociales entre una clase que está perdiendo poder económico y demás, cuando le llevan las toallas y dice, ahora sí hay toallas, ¿eh? La mujer borracha perdida, cortada perdida, pero en ese momento es la patrona de la casa y la patrona Absolutamente. en pleito furioso y terminal con la que probablemente sea su última criada, le reclama y le digo, Sí, pero siempre es como de de costado. costado y usando el humor de una manera que yo siento que es muy eficaz, que es muy efectiva. Sí, se construye un mundo de costado. Digo, que no es que dice la película me va a demostrar y no, está observando. Hay detalles. Detalles que, digamos, ahora estos días que estamos trabajando intensamente en los guiones, ojalá a uno se le ocurrieran, Esas yo no sé si cosas. se le ocurrió a Lucrecia cuando escribía el guión o no, yo leí el guión antes de que filmara, pero no me acuerdo si estaba. El detalle del último auto que va a salir, que tiene una botella sobre el techo. Y si el último gesto es Sí. retirar la botella del techo. Pero Es básicamente para que no se vaya a romper para la que se botella rompa y me la la pueda botella, beber. pero por Ajá. supuesto, Claro, sin necesidad, nosotros podemos intuir rápidamente un sistema de relaciones allí y los diálogos parecen banales, parecen Ni- totalmente ajá. banales. Nadie dice, no, porque tú, cuando yo era pequeño, me Sí. maltrataste. No, 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 no. Nada que ver con el naturalismo televisivo. Nada que ver con la explicación. Ocurre. sí, pero y además básicamente cada uno de los protagonistas que aparecen, cuando se cae ella, cuando recogen la botella, cada uno está encerrado en su pequeño mundo aislado, ajeno, y lo que le pase a la borracha le importa un Solo, bledo, solo a los niños. solo a los niños y a la criada, Sí, a la claro. criada, que seguramente lo hace por una mezcla de compasión, porque no es tan vieja, No es no joven. es joven, no es niña, pero no está acabada, ¿no? Pero los otros, cada uno de ellos está ya metido en su capullo, en su traje espacial, preparándose para el momento en el que dejen de hablar y se consuman sentados en esas sillas, bebiendo, hasta que la película acá modifica las circunstancias, pero el partiprí es, estamos tomando la copa
en una terraza, en una piscina ya bastante sucia, de aquí a la eternidad, en el tiempo inmóvil de la borrachera. Y no nos va a mover de nuestro silencio y de nuestro alcohol nadie. Bueno, yo lo percibo A ver. realmente muy parecido. Ah, No, sí. muy parecido a como lo percibes tú. Pero lo que me deslumbra del modo en que construye Lucrecia es la naturalidad de todo, con recursos altamente elaborados. Parecería que eso es como si yo metiera una cámara por un ojo de una cerradura. Falso. Está elaboradísimo hasta el último detalle. ¿Cómo ocurre ese accidente? La mitad del accidente, o sea, cuando se caen las copas y se corta, ocurre en off. Ajá. En última parte del sonido de las copas rotas cae sobre el plano de los niños. Sí. No hay la explotación. Nunca la cámara está en donde obviamente sería el lugar del hecho. Y un poco por lo que yo estaba diciendo hace un rato, porque los que están en la piscina están ya en la inmovilidad, están en el, no sé si en España se diga valemadrismo. Valemadrismo, sí. Bueno, en él, vamos, ¿no? Me vale pero, madres. Me vale madres en mexicano, pero bueno, la actitud valemadrista. Los que están ya en la piscina no lo ven, no vemos la caída de ella, porque los de la piscina no la ven. Hay una pregunta. Voy a hacer una pregunta paralela, pero con... Sí, con toda la intención del mundo. A mí siempre me ha llamado la atención el discurso de Cantinflas. Y es pues esa retórica que no lleva a nada, no Sí. dice nada. Pensé que te lo había recordado. Y dije, Dios mío. No, sigue. Sí. Y pues todo esto me hace recordar a Cantinflas. pero el discurso cantinflesco, cuando él dice cosas que como digo una cosa digo la otra. Sí. ¿Y ustedes qué opinan de ese discurso? ¿Cómo lo ven? Lo vemos de distinta manera porque para Jorge es un discurso desde afuera, es un discurso de un extranjero y yo lo veo como nacional, ¿no? Pero es específicamente ese, cuando él habla que no dice nada, pero está diciendo Que cuando, a ver, me paro porque si no te veo y me pongo nerviosa de no ver con quién estoy hablando. A diferencia de los de la Ciénega. Yo sí necesito ver con quién estoy hablando y cómo reacciona. Cantinflas representa mucho una parte de la ciudad, Tepito, en donde la gente habla mucho, de una manera muy elaborada, como habla mucha de la gente en México, sobre todo clases bajas, de una manera muy barroca, pero sobre todo en donde el eje del discurso es el sonido. A ver, y yo digo, en lugar de sí, digo sí, Simón, Simoniaco. No tienen que ver los significados, pero suena, ¿no? Y normalmente del concepto original se añaden 4 o 5 palabras, siempre con el mismo sonido y con el mismo ritmo. Ay, cara, esto se los he dicho y no me di cuenta que estaba hablando de Cantinflas. Digo, con los que he trabajado yo. Cantinflas hizo de esta tendencia un arte cuando logró, sin que se notara previsto, poner los dos contrarios en una frase y hablar durante 15 minutos y no decir nada. Es posible que corresponda al Estado de México en aquel momento, o sea, el PRI, la dicta blanda que decía Vargas Llosa, en donde una de las formas de control que hubo con el PRI fue arrebatar el significado del discurso, y uno leía la prensa y no decía nada, ¿no? Digo, es como los oficios. Por medio de la presente quiero decirle a usted que el acuerdo que habíamos tomado y que lee todo el párrafo y dice, pero sí o no. Okay, eso hizo el PRI con el país,
Y probablemente cuando Cantinflas, de una manera absolutamente inconsciente, Cantinflas era un personaje finalmente pequeño, hijo de puta, trepador, pero eso es el actor. Pero cuando lo logra hacer, probablemente hablaba de la manera muy barroca de los barrios populares y ese discurso sin contenido. No sé si tenga algo que ver con esto, yo calculo que no. No sé, pero la pregunta, puesto que tú dijiste que yo tendría otra perspectiva, pues, A ver, dila. por portación de pasaporte, a mí lo que me parece fantástico de Cantinflas es como si su discurso, que tú caracterizaste muy bien, es decir, puede hablar 15 minutos absolutamente sobre nada, lo que hace es impugnar la propia película en la que está, porque las películas de Cantinflas, en su gran mayoría, son películas moralistas. Enormemente Son moral. películas con la moral dominante, pero hasta el cuello, los valores, la familia, la religión, todo está acá. Y de pronto, en medio de este discurso absolutamente moralista, irrumpe el sinsentido, irrumpe el nonsense. Y esto es lo que me parece extraordinario. Porque eso no. Porque él siempre es bueno, Sí. y hay una viejecita que sufre, y hay una muchachita, etcétera. Y el esquema es siempre el mismo. Está hablando del primer Cantinflas, ¿eh? Sí, bueno, Sí, del primero, del Cantinflas. del más, Sí, del más conocido. Del más conocido. Que uno ve la película y dice, no, este universo, moralistón, pesado y demás, y de pronto eso irrumpe, es como si lo vaciara de sentido. Una irrupción, es como el nonsense en la literatura, que produce un corte, Sí. o como los hermanos Marx, que producen un corte de sentido absolutamente radical. Sí. En ese sentido, me encantaba verlo Cantinflas. No me atrevo a esa explicación sociológica respecto del PRI, Bueno, porque eso... no me corresponde, porque yo tengo otro pasaporte. No, bueno, a ver, yo sé que por supuesto puede. Lo que pasa es que desde adentro sí es muy claro, nos robaron el lenguaje y durante años nos convertimos en el país del señor licenciado, al punto que las esquelas dicen, el señor licenciado en administración, Roberto Domínguez, falleció, y dices, yo espero el día que me muera, morir con mi nombre y no con la guionista pues Alicia García. Digo, es como rebajar mi humanidad, ¿no?, al oficio. Pero no, tienes razón en unir las cosas, porque sí tiene que ver una creación de una sintaxis, una gramática o una poética, incluso en películas tan comerciales como las de Cantinflas, totalmente distinta y autocontenida, ¿no? Yo quería, aprovechando tenerlos a los dos acá, quería plantearles una inquietud, a ver qué piensan ustedes de esto. Más allá de gramáticas y poéticas y de dramaturgia, punto de giro, modelo, me interesa más el tema como de los modelos narrativos en sentido amplio. En la siguiente perspectiva, de una forma u otra, casi todas las historias que conocemos, que hemos leído, visto y que contamos, tienden a relatarnos historias, perdón la redundancia, en donde o bien estamos contando el proceso en donde un personaje se integra, se transforma, digamos, en sentido evolutivo, o bien se desintegra y ¿verdad? Entonces quería escucharlos a ustedes un poco alrededor de eso, sí, más allá de las sintaxis y las poéticas, la impugnación de estos grandes modelos narrativos. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo se posicionan? ¿Cómo se sienten alrededor de estos como grandes marcos en donde el personaje se transforma en un sentido evolutivo, o se desintegra, o se redime, etcétera? No sé si logré decir algo, perdón. No, a ver, no sé si yo te estoy contestando lo que tú quisiste decir y yo pensé que tú decías, hablando de Cantinflas. Yo creo que estos patrones de los que hablabas, el personaje evoluciona y se redime, o el personaje, que son en el fondo, hay 10, 14, 9 historias a ser contadas, eso es la frase, el lugar común más sobado del mundo,
se modifica y se altera en el momento en el que tú descubres por qué lo quieres contar. ¿Por qué quiero contar esa historia? ¿Desde cuál ángulo o punto de vista quiero contar esa historia? En el momento en que esa historia sobada, preestructurada, en donde hay los paradigmas de el héroe va a evolucionar y va a modificarse en la historia, o va a luchar con... En el momento en el que tú tienes un punto de vista, hablo por mí, Sí, sí, vista sí. absolutamente claro y único de quiero contar esta historia porque quiero hablar de esto, de el miedo el miedo de la niñez, y me convierto en una trituradora de carne. Agarro la historia, que es el cuentito, agarro los cánones y paso los dos por la misma trituradora de carne, y lo que va saliendo, o lo que debería salir, es la mirada única y específica de esa película, que luego conforma el universo. Yo voy a hablar de Lucrecia Martel, la vieja clase burguesa del noreste de Argentina, y el final en estos tiempos post-agricultura, ¿no? ¿Cómo lo voy a contar? A través de un antimelodrama moral. Sería... Es un antimelodrama, sin Sí, duda. un antimelodrama en donde la moralidad está... ¿Cuál va a ser mi óptica? El rompimiento de esa moralidad. Entonces, lo que yo pienso que hizo en el caso de Lucrecia, o que a mí me interesaría que hubiera, pensar que ella hizo, porque es lo que yo hago, es cuando junto la anécdota con más o menos los cartabones muy convencionales de cómo se cuenta esta historia, cómo cuento un western, cómo cuento un asesinato, cómo cuento un thriller, cuando los uno bajo la machacadora, que es mi punto de vista, que es la que le da mi óptica, mi ideología, y recuperando la palabra ideología no con contenido político, sino con la forma de mi córnea, cómo modifica mi realidad, la voy modificando y le voy dando mi forma única y específica o que debería dar mi forma única y específica de contar. Por eso yo creo que siempre uno tiene que encontrar... Hay mil maneras de contar una historia, pero cuando tú tienes tu machacadora de carne, ¿sabes? Tienes que encontrar la única forma de contar esa historia. Hay mil maneras, pero en el fondo hay una. No sé, ahora tú. No, en general coincido. Uh-huh. Por otra parte, respecto de los grandes modelos narrativos a los que tú te refieres, ya se ha dicho muchísimo, ya se ha hablado de la muerte de los relatos, por supuesto, se ha destruido, pero incluso dentro del campo del cine y con ejemplos ilustres. Verbigracia Godard, la destrucción radical de la narración. Ahora, todo parece indicar que hay algo que resiste e insiste, digamos. Sí. Y persiste, para hacer un poquito de Cantinflas. Sí. Y con mayor Insiste, salud que resiste nunca. y persiste. Sí. Uh-huh. Que resiste y que compele, que queremos operar con estas historias. Y en ese sentido yo coincido con Paz en que la posibilidad de que estos modelos narrativos, como lo llamas tú, o como los querramos llamar, sean capaces de abrir sentido. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando uno de estos modelos narrativos lo que hace es auto-repetirse y no abrirnos ninguna zona de sentido. No nos abre ningún campo. No nos abre nada, ninguna zona desconocida de nuestra propia experiencia en el mundo. Ahora, sí, la trituradora a la que se refiere Paz Alicia es una trituradora fina, con una verdadera mirada, va a agarrar la historia, las tragedias de Shakespeare,
Y nos va a abrir una experiencia y un sentido en el mundo que antes no habíamos percibido. En todo caso, esta es la zanahoria detrás de la cual estamos corriendo. Ujú. Estamos corriendo detrás de la capacidad, a través de en este caso particular, de nuestro trabajo, de abrir sentidos. No, en todo caso, esto no se lo pretendo imponer a nadie. A mí no me importa explicar sentidos que ya están establecidos. A mí lo que me importaría, así fracase en el intento, como he fracasado Siempre, insignemente, sí. es provocar la apertura de un sentido, Sí. siquiera un chispazo de sentido. Acá se abrió algo, un destello que no había estado iluminado y que si yo no intervine con mi trituradora, Ajá. tal vez Nunca aparezca. Tal vez nunca aparezca. Con- Y eso no sí. depende de las estructuras narrativas, sino de los procedimientos con los que Con uno los- los pueda abordar. Exacto, con los que tú te acercas a tu historia. Como hizo Glauber, como Sí, hace. sí. Cuando tú te acercas a tu historia, y es como el duelo de Antonio de Desmortes, ¿no? Claro. Antonio, o sea, el escritor y la historia. Y van buscando un duelo en el cual tienen que acabar encontrando en ese duelo el sentido único con el que se puede contar. Un día, Ripstein, cuando empecé a escribir con él, me dijo una frase que me ha guiado muchas veces. Cuando hay algo que te guste, cuando hay algo que te gusta mucho, una secuencia de una película, algún gesto que alguna vez viste, no lo uses. Tienes siempre que buscar uno, porque ya está hecho. Tienes que buscar siempre uno nuevo, el tuyo. Si no, va quedándote esas películas que no son sino un conglomerado. En México hay unos dulces que se llaman muéganos, que son como, en los cines los vendían, ¿no? Una especie de mazacota de frituras que no tienen forma. Va uno recogiendo, y eso también tiene que ver mucho con la historia que quiero contar. Voy agarrando de aquí y de allá, ¿no? Lo pongo todo junto y queda una masa amorfa. O repito y me queda una masa muerta. Sí. Y esto no tiene nada que ver con la eficacia. Puede ser muy eficaz. O sí, pero muerta. Puede comunicar mucho. Perdón, que te interrumpí ahí, hay alguien que quiere hacer una pregunta. No, yo no iba a hablar, te iba a decir que... Lo que pasa es que entiendo perfectamente a lo que están diciendo ustedes y solamente me surge la gran duda de quién es finalmente el que determina que una película nos despierte una visión que no hemos tenido antes o no. ¿Estás hablando de guionista, director o No, ¿quién puede evaluar eso? ¿Quién puede decir que una película despierta o no despierta algo que nadie haya visto? Porque es súper engañosa la frase, porque si uno busca, cuando estás a la hora de estar haciendo un guión, tratar de hacer algo que nadie lo haya hecho antes o que no se haya visto ninguna película en cuanto a los materiales o la técnica, uno cae muy fácil en el error de precisamente hacerlo. No, perdón, es al revés. A lo mejor yo lo dije muy mal. Yo detesto cuando lo detesto de mí y lo detesto de terceros cuando se habla de originalidad, de la búsqueda de la originalidad. Eso no me interesa para nada. Si a mí tampoco. Lo que me gusta, lo que me preocupa es la especificidad con lo que estoy trabajando. No la búsqueda de una originalidad. Primero tengo que ser específico. Entonces, si soy específico y doy con mi propio discurso y soy consecuente con los materiales que pongo en movimiento, tal vez se produzca esa apertura de sentido a la que yo me refería. No es al revés, ¿eh? No es, ahora me voy a sentar a pensar una idea original. Sí, exacto. Nada. Eso no puede. Lo que sí es... Ahí me va a pasar lo que tú dices. Es decir, ahora, por el camino que fuera, ¿quién lo determina? Esto, yo tengo una respuesta muy cómoda, el tiempo. Sí. No tengo otra. Ni el crítico de ayer, ni el crítico de hoy, ni mi colega, ni el éxito de taquilla. El tiempo pone el filtro. Claro. Sé que es una respuesta fácil,
pero no tengo ninguna mejor. Pero es que es la única que vale. Con el paso del tiempo, vamos, en literatura es clarísimo. Cuando yo era niña, mi abuela me daba los que ella había leído como los grandes escritores franceses del siglo XX. François Mourois. ¿Quién de ustedes sabe quién es? Digo, ¿no? Vamos, yo reto al más plantado que lo haya leído, y hoy es un escritor menor. André Gide, bastante olvidado, ese no es tan menor, pero muy olvidado. Lo que pasa es que me parece que está bien lo que están diciendo, pero también es cierto que cada vez, digamos, lo que hace a la distribución, la exhibición, condiciona mucho esa noción del tiempo, ¿no? Por Porque, supuesto. digo, hay obras maestras absolutamente tapadas en la historia del arte. No, sin duda. Y que no van a ser descubiertas jamás. Quizás. No, bueno, claro, sí. Tiene que ver también con toda la industria cultural, digamos. Y además con un fenómeno todavía más espantoso, que es la proliferación verdaderamente en cascada de películas. Desde que apareció el video, pues se estarán haciendo en el mundo normalmente 14.000 películas, de todos estilos, tamaños, colores. En Nigeria hacen cada año 1.000 películas. En Nigeria, 1.000 películas. De horribles, espantosas, pero 1.000 películas. A lo mejor en esas 1.000 hay una buenísima. Y hay una genial. Y hay una genial. Estamos condenados por la democratización, permitió que se haga nos condena al olvido, nos condena a la futilidad. Le vamos a invertir. A lo mejor no está tan mal. A lo mejor no está tan mal, pero le vamos a invertir 6 años a levantar un proyecto que, si tuvimos mucho éxito y nos fue muy bien, estuvimos 2 semanas en un cine en París. Fantástico. Y eso es uno que le fue muy bien, ¿no? Eso es uno que le fue... Yo no soy una mujer muy optimista, como pueden ver. O como decían los amigos colombianos, de cómo se ha invertido. Dice, encontraron un director muy deprimido, dice, porque su película no había sido pirateada en internet. Era la señal de la catástrofe. Tú no has sido pirateado en internet. Yo te voy a decir que cuando estoy en el centro y me veo en las mantas, me da júbilo. Exacto. He logrado llegar a las mantas y estar ahí en la exposición de las mantas en primera fila. No es poca cosa. Por supuesto, el éxito es muy injusto. Ahora, el valor de las cosas, y ahí puede que no te vea nadie, puede que no te descubra nadie y que no haya ningún historiador que absuelva tu historia como la de Fidel Castro, probablemente en buena cantidad de los casos. En muchas otras que sí fueron juzgadas, mal juzgadas o sobrevaloradas, el tiempo va a ponerlas en su lugar. Yo invariablemente escribo pensando en un espectador, en uno, al que le tengo que dar cuenta de toda la película, que la entienda, que se comprometa con la película, y cada tanto dialogo con él y le digo, ¿voy bien o me regreso? Estoy siendo clara, necesitas que te ponga algo, estamos contentos. Ese espectador al que yo veo, originalmente estaba en una sala perdida de cine en el año 2018, ¿ok? Hoy sé que estoy metida en un USB que aparecerá en el año 2056, junto con un montón de material, y que mi obra, probablemente el único valor que tenga, sea antropológico. Y decir, mira, ¿te fijaste? Es que, ¿cómo eran? Había todavía teléfonos celulares, o que es una cosa que siempre rescata el cine, pero a lo mejor, y en ese momento está el único espectador que con el paso del tiempo pueda calibrar el valor de algo, de una obra, ¿no? No lo podemos saber. No Se sabe. Es cierto que es una pelea desigual en otros términos, por lo que vos señalabas antes, yo estoy totalmente de acuerdo. Es un caso. Sí. Está peleando contra, es decir, incluso el desarrollo de los lenguajes pelea contra el peso de una tradición
y de un volumen cultural que presiona en dirección al naturalismo, al realismo primario, a una poética en la cual casi tácitamente queda establecido de que todas las conductas humanas pueden ser explicadas. Esto es el 90% de la producción cinematográfica. Sí. Es decir, cuando nosotros sabemos muy bien que no pueden ser. Nosotros podemos crear condiciones de posibilidad para las conductas, no explicarlas. Pero lo que pasa es que una explicación es muy tranquilizadora. Si yo voy a hacer un film cuyo protagonista es un violador serial de niños, pero que al final se explica que no, es un violador serial de niños porque el niño fue violado y porque la mamá le pegó y porque esto, entonces yo ya me quedo tranquilo. A mí mi mamá no me pegó, yo no fui violado, yo no voy a ser un violador serial de niños, entonces se pacificó todo porque puedo explicarlo todo. Y esto es una presión también del mercado, pero no solo del mercado. No solo, es muy la pelea por la libertad interna de cada espectador, es una pelea muy dura. Es muy difícil en la vida misma enfrentarse solito, sin prejuicios, sin muleta. Entonces, quiero decir que la industria cultural trabaja sobre una necesidad genuina, solo que la acepta calladita la boca. Sí. O sea, a mí siempre hay una cosa que me ha parecido absurda del cine, y es que es el único arte que tiene reglas, hoy por hoy. O sea, tiene que tener una introducción, un nudo, unos personajes, una resolución. No creo que sea el único, ¿eh? No, pero además no son reglas que... esas reglas son de cierta dramaturgia. Alguna vez le preguntaron a Godard, ¿usted cree finalmente que una película tiene que tener un planteo, un desarrollo, un nudo y un desenlace? No. Y él contestó, sí, seguramente sí, pero no necesariamente en ese orden. No, yo no creo, así como en las artes visuales y en el teatro y en otras disciplinas estéticas, las vanguardias del siglo XX hicieron estallar los modelos narrativos. Yo creo que en el cine también, y sobran ejemplos. Sobran ejemplos, pero son ejemplos, porque lo dominante es lo que tú señalas. Claro. Lo que me refiero es que hay un dogmatismo a que el cine tiene que ser así. Bueno, Nos enseñan en las escuelas a ser así. Por eso descrean, Dios mío, no estoy yo para decirlo, descrean absolutamente de las escuelas y de los libros que les recomiendan en las escuelas. Los que los escriben nunca han hecho una película, descrean, son horribles y acaban con la vida. Hay otro problema, el cine es un arte que convive con un material que no pretende ser arte. Todo esto de lo que hemos estado hablando, Jorge y yo, estamos hablando específicamente de un cine que pretende hacer arte, del mismo nivel que la novela, que la música, que la pintura. Con los mismos mecanismos que ustedes están escribiendo sus guiones, hay ahorita en Hollywood un equipo de gentes de Business Administration que están diciendo, funcionó la de los vampiros, ok, y se reúne preparando una ensalada, lo mezclan todos juntos, y lo terrible, y producen algo que no tiene nada que ver con lo nuestro. Lo terrible es que tenemos que cohabitar con ellos. Lo terrible es que nos ganan las salas de cine. Lo espantoso y escalofriante es que entraron a los festivales y te los encuentras en los festivales más serios del mundo, ya no de exhibición, en competencia, unas películas que tú dices, estoy en lo cierto, pero estoy viendo que una película de animación está en competencia en Cannes. Sí está en competencia en Cannes. Nos han invadido. De repente se dieron cuenta de que les funciona. Entonces vivimos en un medio que es esquizofrénico, porque cohabita el arte, bueno o malo. Cuando digo arte, no es que necesariamente las películas vayan a ser buenas, porque tienen una otra intención, unas otras ambiciones, una otra forma de tratar de... Eso es lo que nos jode. Esto último yo discrepo, la verdad. Ah, qué bueno. Sí, no sé, parece como si lo que son los dogmas y lo que se dice normal, yo no he ido a escuelas de cine, pero vamos. Pero yo creo que habría que conocer los dogmas para romper
romperlos, ¿no? Creo que eso es obvio, pero no quiere decir que no pueda haber algo artístico en algo que siga un dogma o un planteamiento, pero bueno. No, pero tienes razón. Sí, sí, exacto. Aparte de eso, yo también quería comentar eso, y es que, o sea, quería comentar eso porque ahora lo ha comentado Harold, y yo discrepaba de que todo tenga que hoy en día se hace siguiendo los dogmas, pero yo creo que hay posibilidades de ver otras cosas, y ha sido así a lo largo de la historia. Además, lo han hecho para romper esos dogmas, creo yo. Pero aparte de eso es que, o sea, son dos cosas. Eso, y luego has dicho una frase ya realmente lo que es la creación de una historia, que me ha encantado. Alicia, me ha encantado, pero claro. También discrepas. No discrepo. Lo que es un poco duro, un poco frustrante lo de que cuando hay algo que te guste mucho no lo uses porque ya está hecho, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que si te encuentras que te gusta todo y no hay manera de salir de eso, te puedes bloquear, ¿no? Bueno, eso, tratar de buscar tu... todo, además, todo está escrito, todo está visto. Yo no creo que es la primera vez que se pone el protagonista la silla en la cabeza y no te empiezan a decir que hay una película japonesa del año 15 que ya está y demás. Eso es nada más un tratar de encontrar tu propio sendero. Tratar de... y de no... lo que te gusta es muy seductor, porque precisamente te gusta, y esa seducción te puede llevar por caminos que te alejen más de lo que tú quieres contar. Y luego con respecto al canon tradicional, el cine es muy breve, pero tiene también una historia. Durante los primeros años, y durante unos buenos largos primeros años, 50 años más, o 40, no 50 más o menos, el cine no estaba tan dividido y tan segmentado. Digo, las buenas películas eran a su vez películas que podían ser perfectamente comerciales, industriales, ¿no? Y aún hoy hay películas industriales magníficas. Magníficas, no está prohibido. No está prohibido. Es Hitchcock, es Douglas Sirk con sus melodramas, es John Ford, que las trabajaba como un artesano a sueldo para embriagarse. Contemporáneamente, un tipo como Clint Eastwood tiene una filmografía que la hace por caminos industriales, no la hace por caminos independientes con la camarita, con la camarita del teléfono, que son películas que te abren la cabeza, que te abren territorio. Y que están fantásticas. El hecho de que haya una poética dominante no quiere decir que en ese territorio no se pueda producir una obra estupenda. De hecho, me ha llamado la atención porque yo he visto, yo no conocía esa foto, una foto, por un amigo la he visto en Facebook, que es una foto que cumple 40 años, y me ha llamado mucho la atención porque en la misma foto se reúne, digamos, lo que es el Hollywood clásico, Billy Wilder, Hitchcock... ¿La del estudio? ¿Perdón? No. Es una foto en la que se reunieron todos, digamos, muchos directores de Hollywood, de lo que entendemos Hollywood clásico de género, homenajeando a Buñuel. A Buñuel, sí. Buñuel está en medio. Entonces, es un poco fascinante porque al fin y al cabo no dejan de ser casos comunicantes ambas. Y es muy curioso porque lo admiraban, pero estoy segura que a esas alturas lo desconocían enormemente. Porque el Buñuel mexicano no lo habían visto y el Buñuel francés todavía no aparecía. Entonces deben haber visto las películas, las dos o las tres, ni siquiera las urdes. El perro andaluz y la edad de oro. Los franceses, y Buñuel había trabajado en Francia, siempre han apantallado a los gringos, los gringos sucumben ante los franceses. Y la verdad es que los mata. Y francés, y Buñuel, para ellos, Buñuel es europeo, es continental, no es español, en una época en la que España estaba pues vista muy de ladito. No, pero también son los franceses los que admiran a los gringos, ¿no? Ah, bueno, claro. Hitchcock, ¿dónde está?
Sí, no, Ah, no, además claro. rescataron, Sí, claro. no, rescataron toda una tradición del cine americano contra el film de qualité, el film Claro. d'art francés, Sí, claro. sí, Jerry Lewis, por ejemplo, es un producto de la crítica francesa. Clint Eastwood es otro producto de la crítica francesa. Europa entera, y en los últimos años se ha vuelto muy admiradora y adoradora de Estados Unidos. Yo el país que siento más así es Italia. Italia tiene un love affair con Estados Unidos verdaderamente, dos países tan antípodas, ¿no? No lo sé, hay vasos comunicantes, está la Bueno. mafia, yo he visto El Padrino como todo el mundo. Hay muchos vasos comunicantes. ¿No? Pero... ujú, No, que hablando de cine americano y latinoamericano y europeo, que seguro todos habían caído ya en la cuenta del final de lo que vimos de Glauber y el final de los 400 golpes, es el mismo final. El Sí. traveling largo, Ajá. Corriendo hacia el mar. Hacia el mar. Sí, Ah, solo sí, que, cierto. que en el caso de Glauber me sorprendió, yo no me acordaba mucho. Yo tampoco me acordaba del Es mar. casi abstracto Sí. ese mar. Súper. Sí. Es casi pura forma. Ujú. El mar de Truffaut es como más concreto, más figurativo, por así decirlo. Y además el mar de Truffaut es calmo, es el escape. Sí. Y el mar de Glauber está muy picado y los está aislando.